Feliz miércoles, querida familia, esperando un día maravilloso y un día lleno de gozo del Señor. Estamos viendo en la palabra de Dios una serie que llamamos Solo por Gracia, solo por gracia. Hoy vamos a ver en cuanto a la seguridad de nuestra salvación. ¿Qué es lo que queremos decir? Ayer vimos que la salvación llega a nosotros solo por gracia, por un regalo inmerecido, que esto es lo que significa la palabra gracia, un regalo inmerecido. Ahora, lo vemos de dos maneras, esto de solo por gracia. Una cosa es lo que se cree y otra cosa es lo que Dios dice. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, esto es lo que se cree, tenemos que decir que hay quienes creen que la salvación yo la puedo perder. O sea, cuando yo creo, yo soy salvo, el Espíritu Santo de Dios viene a morar a mi corazón. Pero si yo llego a pecar, se va. Por eso la pregunta siempre es la misma. Yo doy todos los años el estudio de seguros en Cristo, seguridad de salvación. Pues todos los años siempre surge la misma duda. Y si peco y me muero, entonces en ese momento no tengo el Espíritu, me voy al infierno. Algunos creen esto tomando mal la palabra del Señor, viendo en Mateo 24, 12 y 13, dice que está hablando de los últimos tiempos, ¿verdad? Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y dice el verso 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y no es la idea de que yo tengo que perseverar en algo. ¿En qué? Porque acá no lo dice. Entonces el concepto es que el que persevera en la fe, esta es la demostración, la manifestación de que realmente es una persona salva. Ahora, esto es lo que se cree. Pero veamos qué es lo que Dios dice. Hay un pasaje muy lindo, muy interesante en Primera de Pedro, capítulo 1, 3 al 5. Y tenemos que ver cuál es la secuencia en este pasaje. Vamos a leer primero los 3 versículos. Dice el verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En primer lugar, dice la palabra de Dios que Él nos hizo renacer, Dijimos en el verso 3, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. Renacer significa literalmente nacer de nuevo. ¿Recuerdan? Habíamos visto en Efesios capítulo 2 que espiritualmente estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, cuando Él muere por nosotros, su gracia viene a nosotros, nos dio nueva vida juntamente con Cristo. Nacimos espiritualmente, nacimos de nuevo. Es lo que el Señor Jesucristo le decía a Nicodemo en Juan capítulo 3. O sea, es necesario nacer de nuevo.
no de tu mamá, no en la carne, sino en el espíritu. Ahora dice el verso 4, nos hizo renacer para una herencia incorruptible, incontaminada. La herencia que nosotros tenemos, yo voy a dar algunas solamente referencias, pero la herencia para la cual nosotros renacimos es para tener vida eterna, justicia, gozo, paz, perfección, la presencia de Dios y muchas cosas más que vamos a tener en el cielo, donde no va a haber dolor, donde no va a haber lágrimas, donde no va a haber muerte, donde no va a haber enfermedad. Nosotros renacimos y tenemos esa herencia. Esa herencia, y acá tenemos que empezar a prestar mucha atención. En primer lugar dice que es incorruptible. Significa que no se deteriora, que no se pudre. En segundo lugar dice que es incontaminada, no se mancha por el mal, ni por un proceso de corrosión. Es incontaminada. Y en tercer lugar dice es inmarcesible. Quiere decir esta palabra que no se desvanece. Incorruptible, no se deteriora. Incontaminada, no está manchada por el mal ni por un proceso de corrosión. Inmarcesible, no se desvanece. Ahora, esto está, dice, reservado en los cielos. Quiere decir que esta es mi esperanza, esta es mi herencia, que no hay manera que muera, que se deteriore, que se desvanezca. Es firme y segura herencia. ¿Por qué? Porque la tiene reservada a Dios. Y dice, por último lugar, el verso 5, que está guardada, vemos el concepto completo, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, que sois guardados por el poder de Dios. Me habla de un poder supremo. Implica omnisciencia, omnipotencia, la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo yo perder esa herencia? Si está guardada por el poder de Dios, dice, mediante la fe, para alcanzar salvación que será manifestada en el tiempo postrero. Vaya qué seguridad. La salvación no depende de mí. Gracias a Dios que la salvación no depende de mí. La salvación depende de Dios. Es la gracia la que me salvó y es su gracia la que me guarda eternamente hasta el día de Jesucristo. En Efesios capítulo 1, versículo 13, tenemos el mismo concepto, pero de diferente manera explicado gráficamente de otra manera. Dice Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados. Sello me habla de seguridad, de autenticidad, de propiedad, de autoridad. ¿Qué es ese sello? El Espíritu Santo de Dios que vino a morar a mi corazón. ¿Quién lo puede mover? Soy sellado por el Espíritu Santo. ¿Quién lo puede mover? Soy guardado por el poder de Dios, que es soberano por sobre todas las cosas. Por eso la advertencia en Hebreos 13:9 dice, no dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia.
no con viandas, o sea, no con cosas materiales, que nunca aprovecha a los que se han ocupado de ellas. Entonces, estemos confiados, hermanos, en que somos salvos por la gracia de Jesús, guardados por su gracia en el poder de Dios. Así que, seguridad de salvación, que significa que no depende de mí, que es solo por la gracia de Dios. Que Dios nos bendiga, que vivamos una vida de seguridad al lado de nuestro Señor por siempre y para siempre.